Bueno, y hoy estamos con el doctor Juan José Borrell, quien ya nos ha visitado tiempo atrás, que es doctor en Humanidades, es magíster en Estrategia y Geopolítica, licenciado en Historia y profesor de Historia, profesor titular por concurso en el posgrado de Geopolítica de la Escuela Superior de Guerra en la UNDEF. También es profesor de Geopolítica en Recursos Naturales de FADENA, dependiente de la UNDEF, de la Universidad Nacional de la Defensa. Y tiene muchísimos otros títulos y lugares donde ha trabajado, es investigador, ha escrito libros. Y hoy lo traemos a Juan José porque su especialidad es geopolítica y alimentos. ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo te va? Buenos días, Liliana. Es un gusto volver a encontrarte. No, el gusto es nuestro. Bueno, contanos, ¿qué es esto de geopolítica y alimentos? Porque uno cuando piensa en geopolítica en general piensa en conflictos armados, piensa en otra cosa, pero no hace hincapié en los alimentos. Bueno, como vos recién decías, la geopolítica y los alimentos es una de las ramas de la especialidad en que yo me aboco. Y es un tema sumamente amplio, sumamente interesante, que tal cual no es usualmente abordado como un asunto geopolítico. Así es. Más que nada por la formación incluso que tenemos en Argentina, cómo se organizan los programas curriculares, las carreras, lo alimentario escindido en producción primaria, por ejemplo, ciencias agrarias, veterinaria, en lo que es transformación de la materia, como química de los alimentos. Sí, o ingeniería en alimentos. Ingeniería en alimentos y finalmente lo que es la ingesta, nutrición, fisiología y demás. Pero digamos, nunca se han abordado los alimentos desde un punto de vista de política internacional o desde más allá de una concepción geopolítica. Es decir, cómo se relaciona el suministro alimentario con las grandes dinámicas geopolíticas. Entonces, este es un tema que como yo trabajo en la Universidad Nacional de la Defensa, abordamos y también en otras universidades nacionales, es un tema que todas las potencias históricas lo tienen ya incorporado en sus doctrinas estratégicas. Es decir, es algo que está un poco en el código genético de las potencias. Sí. Es decir, cómo cuando hablamos de potencias, ¿de qué hablamos? China, Estados Unidos. China, es decir, estamos hablando de grandes potencias, Estados Unidos, Rusia, China y potencias de segundo orden, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia. Todas las potencias históricas tienen una concepción de que lo alimentario es fundamental. Sí. ¿A partir de qué? ¿Cuándo se toma conciencia de la importancia estratégica de los alimentos? Cuando, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, los alimentos sirven para que los países occidentales peguen un gran salto cualitativo. Es decir, gracias a una mejora en la alimentación, hay, digamos, un salto en el nivel de vida. Sí, se expande la esperanza de vida, aumenta el coeficiente intelectual, aumenta la estatura, ¿no? Es decir, se da un cambio que se llama en el capital fisiológico. Esto lo refería un premio Nobel de Economía. Sí, esto también está visto históricamente, cómo han cambiado las civilizaciones con la alimentación, ¿no? Tal cual. Y básicamente, ¿en qué? Con la proteína animal. Claro. Esto lo hemos vivido en Argentina también. Es decir, los pueblos que han tenido el acceso a proteína animal han pegado un salto cualitativo. Es lo que entendieron en los últimos años la élite china. Por eso el cambio y el fomento de las dietas altamente proteicas. Entonces, el gran interrogante estratégico era cómo seguir siendo una potencia de nivel internacional con un suministro deficitario de alimentos, caso de Inglaterra, ¿no? Sí. Entonces, o a la inversa, Estados Unidos, ¿de qué manera nuestro gran potencial agroalimentario se puede transformar internamente en un factor de poder para nuestra población y al mismo tiempo como un factor de proyección de poder al exterior, ¿no? Entonces, bueno, el gran salto lo pega Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial con lo que es la expansión de la Revolución Verde, ¿no? Que es, digamos, expandir su sector corporativo agroalimentario para proyectar zonas de influencia, ¿no? Entonces, bueno, es un tema amplio, amplísimo. Sí. Y de hecho hay entidades que actualmente, como la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, que tuve la oportunidad de asistir con la delegación de Cancillería Argentina desde el 2011 hasta el 2019 a todas las cumbres mundiales,
es el ámbito donde se abordan supuestos problemas de carácter internacional respecto a la alimentación. Y todo lo que eso involucra. Porque, a ver, no queda en el alimento, quedan dinámicas asociadas. Por decirte un par de ejemplos. ¿El actual modelo de producción es contaminante del ambiente? Sí, no. ¿Qué se debería modificar? Claro, está todo relacionado. Está relacionado. ¿Va a haber suficientes alimentos para alimentar a toda la población mundial en el 2050? ¿Es cierto ese planteo o está exagerado desde alguna óptica que tiene otra agenda? Claro. ¿No? Entonces, en realidad los alimentos es como la columna vertebral para poder analizar toda otra serie de fenómenos relacionados con nuestros recursos, con el ambiente, con zonas estratégicas de interés, con la población, qué cantidad y qué calidad de población. Claro. ¿No? Entonces, bueno, es un poco como el trampolín para abordar todos esos temas. La verdad que es muy interesante. Te propongo hacer una pequeña pausa y seguimos en un momento. Y seguimos con Juan José Borrell y estábamos hablando de la importancia de los alimentos y que no pasa solamente por una cuestión de salud, estética, sino toda la cuestión económica y política que esto trae aparejado. Y es cierto, vos decías, por ejemplo, y yo lo remarcaba que históricamente está comprobado esto de el cambio de talla, por ejemplo, en distintas poblaciones a partir del cambio de alimentación. Cómo esto también, por lo que hablábamos previo, digamos, a comenzar la entrevista, cómo esto también está utilizado políticamente, es decir, vamos a medir qué es lo que se siembra, qué es lo que se cultiva, cómo se desarrollan determinados países, que en definitiva eso después va a influenciar en el desarrollo del país y en su posicionamiento político en general en el mundo. ¿Qué pasa con la Argentina? Porque nosotros somos netamente un país agropecuario, o sea, no tenemos mayores industrias, algo de industria siderúrgica y demás. Bueno, ahora está surgiendo la cuestión del litio y eso. Pero siempre fuimos un país netamente agropecuario. ¿Seguimos siéndolo? ¿Nos reprimen? ¿Qué pasa? Bueno, a ver... ¿Qué pasa con tanto vegano que está apareciendo? Y que no tengo nada contra los veganos, hay muchas pero bueno, son formas de vida. Hay muchas preguntas. A ver, yo creo que lo que ha habido es un proceso de reprimarización en las últimas décadas. Sí. Es decir, Argentina, primer tercio del siglo XX, empieza a pegar un salto en lo que es una industria incipiente, busca tener un perfil industrial y, digamos... para salir de un modelo netamente agroexportador, ¿no? Que es el que caracterizó a la Argentina a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Pero la Argentina entra indemne a la globalización en la década del 90. Entonces hay un proceso de reprimarización, es decir, un perfil fuertemente exportador de materia prima en bruto. En minerales, en hidrocarburos. Sí. Ahora esto del litio también, o sea, el perfil va a ser netamente exportador de materia prima en bruto. Y también eso incluye lo agroalimentario. Entonces, la exportación de recursos naturales en bruto, ¿eso qué implica? Sin transformación, sin tecnología local, sin patentes, sin transformación de materia en bienes de consumo de alto valor agregado, implica un proceso de periferización. Claro, es decir, lo que se llama... Argentina es un país periférico, digamos. Y en el concierto internacional, los países que tienen un perfil mayoritariamente productor de materia prima en bruto, tienden a ser periféricos. A ver, hay grandes países, hay grandes potencias como Estados Unidos que también son exportadores de materia prima en bruto. Pero también tienen industrialización importante. Claro, es un porcentaje ínfimo de su esquema económico. Entonces, si no hay capitalización, el perfil de Argentina va a seguir tendiendo a ser un país periferizado, ¿no? Sí. Entonces, claro, ¿eso qué implica? Que todo el edificio económico del país se sostenga con lo que genera mayor renta, ¿no? Entonces, el campo es un gran generador de renta para el país, pero no debería ser el único. Claro. Entonces, ¿eso qué genera? Una pesada mochila para el sector agropecuario por la presión fiscal que se le impone al agro para poder mantener todo el edificio económico, ¿no? Entonces, es un poco como quedar entrampado
en un cortoplacismo de que una cosecha buena con precios altos va a salvar la economía del país. Claro, ¿qué ocurre? Si nosotros eso lo vemos desde la geopolítica, es insuficiente, porque Argentina es el 8º país en superficie del mundo. Sí. Y un país con la superficie de Argentina, que solo vive de la exportación en bruto de materias primas, y el agro es la principal, con un modelo agroindustrial intensivo que no requiere gran cantidad de población, se termina transformando en un país que parte de su demografía, digamos, no está inserta en los procesos económicos, ¿no? Aparte, si tan solo dejamos nuestro futuro económico en la parte agropecuaria, estamos enfrentándonos también a los avatares de la naturaleza, como por ejemplo las grandes sequías que hemos tenido. Lo que también estaría, digamos, repercutiendo que si tenemos producción o no tenemos producción porque llovió o no llovió. Sí, es decir, te expones a todos los ciclos naturales. Claro. ¿No? Y te expones a algo mayor, que es la volatilidad de los precios. Sí. Entonces, estás esperando, porque no controlas el precio, porque Argentina no controla su sistema agroalimentario. Es dependiente en tema de semillas, patentes, agroquímicos, infraestructura portuaria, marina mercante y en precios. Es decir, no controla los precios. Entonces, estás rogando, mendigando a que los precios suban para poder tener una mayor rentabilidad. Es decir, y los precios son puestos en el exterior. Y los precios se definen en el exterior, ¿no? De acuerdo al juego internacional y digamos, hay una serie de megacorporaciones que son las que oligopolizan el circuito. Entonces, eso te subordina a una posición también de estar siempre esperando, ¿no? De estar, es decir, no es suficiente para un país como Argentina con los capitales que tiene, con los recursos, con el capital intelectual. Es decir, Argentina da para mucho más que eso. Entonces, el tema creo que este no es un escenario que va a continuar a futuro. ¿Por qué? Porque por lo que se viene abordando en foros internacionales, Naciones Unidas, por los planteos de algunos think tanks, de algunas de estas usinas de pensamiento a nivel internacional, hay un claro proceso de incluir los recursos naturales, el ambiente y la población en las agendas de seguridad internacional. Es decir, ¿cuál es el planteo? Que es una falacia, que es que el aumento de la población mundial es una amenaza para la seguridad y que la actividad económica, sobre todo de los países emergentes y en desarrollo, son una amenaza, ¿no?, para la estabilidad del clima, de los ecosistemas y demás. Entonces, ¿por qué digo que es una falacia? Bueno, porque Argentina, por ejemplo, es un país que supuestamente emite el 0,6% de las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial. 0,6%. Sí, aparte, este problema no se daría solamente en los países emergentes, sino se daría en todo el mundo. ¿Por qué tan solo los países emergentes son el peligro? ¿Por qué señalar a los países emergentes y en desarrollo como los principales causantes o a futuro? Sí. Es decir, cuando Argentina es un enano en materia de contaminación, cuando vos tenés grandes potencias como Estados Unidos o China, que son grandes emisores de dióxido de carbono. Sí. Una cuestión de poder internacional. Es decir, es más fácil imponerle una agenda de decrecimiento y de descapitalización a países vulnerables que irle a poner el cascabel al gato. Somos más fácil de manejar. Siempre los países somos más chicos. Claro, estás más vulnerable. Que irle a poner el cascabel al gato a China o a Estados Unidos, que no firma el protocolo de Kioto, no dice yo sigo adelante. No les interesa. Lo cual está bien porque ellos definen su soberanía y sus condiciones de poder. Claro. Es decir, nosotros queremos ser potencia, dicen ellos. A costa de lo que sea. Lo que sea. Y a nosotros, como nosotros dependemos en cierta forma de los demás, porque nosotros producimos la materia prima, pero no la industrializamos, son los otros los que la industrializan, y bueno, tenemos que aceptar las reglas del juego. Cuando no construís poder, quedás en una posición vulnerable. Claro. Entonces, todas estas agendas se terminan transformando en ideología y terminan apareciendo a través de ONGs, de medios masivos de comunicación, programas curriculares, bibliografía, donde
parte de nuestra población va de alguna manera como comprando el discurso de decir, sí, la verdad somos muchos, tenemos que reducir la población, sí, la verdad hay que reducir la ingesta de carne, sí, la verdad hay que empezar a comer harina de grillos, sí, la verdad tengo que ir en bicicleta porque si no el planeta el Ártico se va a derretir por mi culpa. Es decir, empiezo a operar todo ese discurso. Psicológicamente. Exacto, aparte. toda una ideología que, digamos, tiende al decrecimiento, tiende a legitimar el decrecimiento. Y no las políticas al revés, de crecimiento y de capitalización. Que es lo que a vos te convierte en potencia. Claro. Es lo que, por ejemplo, hizo China en las últimas décadas. Se transformó en potencia precisamente por incrementar esos factores de poder. Uh-huh. Es increíble. Hacemos una pequeña pausa y seguimos. Y seguimos hablando con Juan José Borrell y estábamos hablando de la alimentación, la economía a nivel mundial y a nivel país, la importancia que, digamos, que tiene la producción, como por otro lado, nosotros que somos un país netamente productor, estamos también limitados por las grandes potencias, y cómo se va creando en la población determinado pensamiento de que hay que tener un cambio de vida en pos de un mundo mejor, para evitar que el mundo se contamine, la cuestión ambiental, el calentamiento global. O sea, nos estamos sintiendo un poco como responsables de todo lo malo que le puede pasar al mundo, a la Tierra. Cuando en realidad hay otros que son mucho más fuertes que nosotros y que están produciendo, si se quiere, más dióxido de carbono si pasamos por ese lado que nosotros. Pero pasemos a otro lado. Nosotros somos un país bicontinental, con un gran territorio marítimo, digamos. ¿Qué pasa con nuestro mar argentino? Porque también es una fuente de producción. ¿Lo explotamos? ¿Lo explotan los otros? Bueno, eso es una gran cuestión, ¿no? Uh-huh. Es decir, la posibilidad de que la fauna ictícola en el Atlántico Sur pueda servir como un aporte proteico a la alimentación de nuestra población. Y que no sea un espacio de depredación por parte de flotas de otros países o de potencias extrarregionales que se proyectan sobre nuestro espacio. Es una cuestión de soberanía, uh-huh, ¿no? De ejercicio de la soberanía. Entonces, claro, yo soy partidario de ver las cosas no solo desde esta realidad de la competencia de poder a nivel internacional, sino también cuál es nuestra responsabilidad en ello, ¿no? Es decir, cuáles son los dispositivos que no estamos activando, cuáles son las decisiones que no se están tomando y que estamos dejando hacer, ¿no? Entonces hay un poco de, si se quiere, responsabilidad compartida. El juego internacional no es un juego de fraternidad universal, es un juego de competencia. Las potencias buscan expandirse, proyectan sus zonas de influencia, acaparan recursos para su propio bienestar, ¿no? Entonces, eso está más allá de los acuerdos internacionales, se hace de forma ilegal. Entonces nosotros no podemos confiar de manera ingenua, naif, de que porque son países ya desarrollados, de por sí tienen naturalmente la condición de respetar los acuerdos, ¿no? Y nosotros no hacer nada. Es decir, se tiene que ejercer la soberanía. Y eso se tiene que ejercer con instrumento militar. Y tiene que haber fondos y financiamiento para tener las condiciones económicas y poder o adquirir o idealmente fabricar los medios para proyectar esa soberanía, ¿no? Entonces, es decir, si vos no tenés los medios, como se dice en el ambiente, no tenés los fierros, claro, no pasa nada. Es decir, queda todo en la palabra, en el discurso. Sí. Entonces hay que contar con los medios para ejercer la soberanía. Después viene el respeto, digamos, de esos acuerdos. Cuando ven que vos tenés capacidad de proyectarte, van a respetar los acuerdos. Sí, seguro. Defender la soberanía no significa enfrentarse a otro, pero por lo menos mostrar que uno, llegado el caso, tiene con qué defender lo propio, ¿no? Exacto. Y eso en todos los ámbitos. Entonces, lo que se da, un poco este fenómeno de quedar entrampado entre una legislación que te plantea que van a venir a sacarte los recursos, a robarte el territorio con un uniforme de una potencia extranjera. Y no ver que hay otras formas de vulneración de la soberanía. No ver, por ejemplo, que hay nuevas dinámicas geopolíticas
de proyección de poder sobre el espacio. Por ejemplo, esto es algo que trabajamos a nivel de posgrado, que lo planteo yo como un espacio microfísico de la geopolítica, o la geopolítica microfísica, Sí, que tiene que ver con todo un nuevo escenario, toda una nueva dimensión espacial, que es un fenómeno de los últimos años y a futuro en el siglo XXI va a ser clave, que es todo el patrimonio biogenético, no solo de nuestra flora y fauna, sino también de nosotros como personas. Yo sostengo que hay un nuevo campo de batalla, que es el campo de batalla intracelular. Hay un gran salto donde el cuerpo humano, el cuerpo de las personas, va a ser el campo de batalla, ¿no? El campo de proyección de poder a futuro por las células, por todo lo que va a ser la industria farmacéutica, por nuevas formas de armamentos bio-nanotecnológicos, nuevos tipos de guerras biológicas. Bueno, en el caso del COVID, mucho se dijo que podía haber sido algo provocado también, bueno, ¿no? fue la visión oficial de la anterior gestión de Estados Unidos, ¿no? El plantear que había sido de un laboratorio. Entonces, no es ciencia ficción eso. Es real, está en las doctrinas estratégicas, ¿no? Bueno, de hecho la población, digamos, ha aumentado también su expectativa de vida gracias a las mejoras en la industria farmacéutica, por ejemplo. Bueno, eso es una visión. Hay otras visiones que te dicen, bueno, ¿hasta qué punto nosotros debemos restringir los procesos naturales donde la industria farmacéutica ya hace un negocio de la venta y del cuerpo humano, ¿no? Claro. Entonces, hay una línea delgada donde, digamos, la colonización no se va a dar tanto sobre tu territorio, sino sobre tu cuerpo. La dependencia que vos vas a tener a estos grandes, como dicen, Big Pharma, estas grandes corporaciones que usufructan, ¿no? Tu idea de salud como un insumo dependiente de esos productos que se venden. Entonces, claro, esto está fuera completamente del radar de nuestras preocupaciones de defensa. Pero las grandes potencias lo han incorporado. Sí. Lo han incorporado porque gracias a las nuevas tecnologías hay todo un espacio medido en nanómetros donde se puede proyectar poder. Lo mismo estos nuevos espacios que son llamados con una concepción anglosajona los bienes comunes globales o los Global Commons, que son espacios ricos en recursos que no están bajo jurisdicción estatal. Y que vos podés tener dentro de tu territorio una gran zona, una franja, donde parte es de tu responsabilidad garantizar la soberanía y parte de ese espacio no está bajo tu jurisdicción estatal. Entonces hay una nueva proyección indirecta para que esos espacios supuestamente ricos en recursos, de bienes naturales, ecosistémicos, no sean explotados y queden bajo la férula de alguna entidad transnacional que va a velar para que vos, país en desarrollo, no arruines. Entonces hay como una especie de cesión suave, blanda de soberanía por una justa causa humanitaria, ambiental, internacional, ¿no? Entonces esos son desafíos que se están presentando, que escapan a lo que nosotros clásicamente entendíamos como una agresión externa, militar, directa sobre nuestro territorio, como era, no sé, en el siglo XIX. Sí. Son las nuevas formas en el siglo XXI. Entonces, es muy importante, siempre digo esto, la formación en defensa, pero la formación entendiendo cuáles son los nuevos desafíos. Claro, es una formación integral. Integral, donde las nuevas potencias ya esto lo tienen incorporado en su doctrina. El espacio multidimensional, proyección hacia los espacios comunes, los ecosistemas. Grandes potencias con un pasado colonial como Gran Bretaña hablando de proteger el medio ambiente, proteger los espacios de los recursos. Es decir, bueno... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, bueno, nos volvimos todos muy sensibles. Nos volvimos, claro. Entonces, eso tiene que estar incorporado en la formación. Sí. Y no solo en defensa, sino en ámbitos universitarios, en sistemas Yo creo medios. que esto ya tiene que pasar a otro índole. O sea, que todos tenemos que tener una conciencia que no son modas, no son formas de pensar, sino que detrás de todo hay un trasfondo. Un trasfondo político, de intereses. Tal cual, coincido totalmente. Es decir,
es volver de alguna manera a rescatar un pensamiento propio, un pensamiento genuino, argentino, entendido dentro de la hispanoesfera, Sí. y que el juego internacional no es un juego de palomas blancas y palomas de la paz y demás, sino que es un juego de pugna, ¿no? Entonces, si Argentina, si los que tienen que tomar la decisión no están formados en estos dilemas de defensa, Argentina nuevamente va a seguir indemne, va a entrar indemne en el siglo XXI ante nuevos desafíos que no se va a enterar de qué se tratan. Claro. ¿No? Entonces, ¿dónde empieza la defensa? Empieza en el conocimiento. Es una cuestión de conocimiento, de aprender a ver. Creo que esa es la clave. Juan José, te agradezco muchísimo. Realmente nos has abierto los ojos. Porque sí, esto que vos decís, cuando uno piensa en la defensa, piensa en los fierros quizás, así para decirlo a grosso modo, y no está tan pendiente de las cosas cotidianas, chiquitas, que quizás todos somos un poco responsables. Somos quizás responsables desde abrirle la puerta en nuestra casa a determinadas políticas mínimas de alimentación, de pensamiento, de lo que suponemos que es bienestar. Exacto. Así que creo que es responsabilidad de los políticos, sobre todo, que son los que llevan las riendas de un país, pero de la población toda. Sin dudas, es así. Es decir, no hay que estar en una actitud pasiva, pendiente, esperando, sino que hay que ser proactivo en este sentido. Es decir, desde el lugar que nos toca, desde las instituciones en las que estamos, ser conscientes y entender que estamos ante una nueva era histórica. Claro. Y esa creo que es la clave. Y te agradezco nuevamente la tan amable invitación. No, al contrario, gracias a vos.